vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Cántalo una vez más conmigo. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, Señor, tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Muy buenas tardes, querida audiencia. Es un gusto nuevamente encontrarnos a través de Difusora Soriano, a través del aire, a través del dial, en este tiempo que es tiempo para pensar este programa y que precisamente se trata de reflexionar acerca de los tiempos en que estamos viviendo como sociedad, como ser humano que somos, pero a la luz de la palabra de Dios, que es nuestra guía y nuestro faro. Los teléfonos de contacto te vamos a estar dejando para que allí te puedas estar comunicando con nosotros, pidiéndonos tal vez alguna necesidad que tengas para interceder por ti en oración o contándonos alguna anécdota que quieras en tu corazón contarnos. Es un gusto tener ese diálogo con la audiencia. Los teléfonos son 098-595-613 y 092-985-836. Buenas tardes, Pastor Enrique, ¿cómo anda? Buenas tardes, David. Gracias por aquellos amigos que nos están comunicando, que estarán escuchando en esta tarde, acompañándonos. Y qué lindo, desde Córdoba me dijeron, Santa Fe, Argentina. Esta mañana una anciana de casi 90 años me dice, lo estamos escuchando todos los sábados, y eso, bueno, eso motiva mucho a que sigamos predicando el Evangelio. David, últimamente se está escuchando muy poco la predicación del Evangelio para salvación. Se escucha mucho para edificación de la iglesia, que eso está muy bueno, ¿no? Porque la iglesia necesita afirmarse, necesita confirmar su fe, pero todavía yo creo que hay mucha gente que no tiene a Cristo, David. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, es notoria la necesidad de la necesidad espiritual primeramente que tienen las personas, que no distingue razas, no distingue posición económica, no distingue edad, sino que todos
como seres humanos están buscando llenar su parte espiritual. Lo racional en un momento era lo que la gente buscaba, después la satisfacción personal, los tiempos de gimnasia, sí, pero sí, ahora se ve que la gente se está volcando a lo espiritual porque no encuentra solución a esa... Es que no hay otra salida, David. Hay una frase en la Biblia que a través de los tiempos parecía que nunca se cumpliría, y eso lo vamos a leer, David, en Isaías 44, una frase que se repitió a través de todos los tiempos en las Sagradas Escrituras, pero parecía que nadie le tenía en cuenta esa frase y parecía que nunca se iba a cumplir. Leemos entonces en Isaías 40, versículo 4. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Es notable la expresión del profeta antiguo en este caso, porque dice todo valle sea alzado. ¿A qué se referiría, no? Porque este señor profeta no estaba hablando necesariamente de las montañas o de los valles naturales, sino estaba hablando de otra cosa. Y si nosotros espiritualmente prestamos la atención, se está dirigiendo a los hombres, se está dirigiendo a la raza humana. Estimados oyentes, vemos que todo aquello en que los hombres se puedan gloriar o engrandecer se está desmoronando abruptamente. Es impresionante, pero la Biblia dice que la gloria de los hombres es como la flor de la hierba. El profeta agrega, y sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová Dios permanece para siempre. Hay muchas cosas que son perecederas, hay muchas cosas que tenemos que cuidarlo muchísimo porque si no se echan a perder. Y hasta nosotros mismos nos tenemos que cuidar para no echarnos a perder. Pero sin embargo hay algo que es eterno, hay algo que es permanente. Y es impresionante la eficacia de la palabra de Dios conocida en el corazón del hombre. Estimados oyentes, estamos viendo cambios notables en la posición de países, posición de reinos, gobiernos y familias del mundo. Hay cambios en estos días, hay cambios tremendos. Hay reyes que se están yendo de su patria. Hay príncipes que se están yendo de su patria. ¿Qué está pasando con estos cambios? ¿Qué está produciendo estos cambios? Gente que por mucho tiempo estuvieron humillados por su prójimo. Hoy Dios está levantando su cabeza, su posición. Hay reinos cuya gloria y fama parecían eternos, pero hoy, estimado oyente, están cayendo por su propio peso de inmoralidad. ¿Qué le parece? Gente famosa, dentro de sus actividades, llenos de gloria terrenal, están sucumbiendo frente a sus vidas desenfrenadas. Estimados amigos, pasan los siglos y lo único que permanece firme en su posición original es la palabra de Dios y sus promesas para todo aquel que cree. Lo que parecía frágil y débil, tambaleándose en el arduo trajinar de la fe, hoy está más firme que nunca, y es el pueblo formado por los creyentes en Jesucristo, salvos por la fe, redimidos por su gracia, observando la aurora que aparecerá pronto en el horizonte, cuando Cristo venga por su iglesia. Estimado oyente, quizás en este momento está su corazón haciendo silencio frente a todo argumento, frente a toda respuesta, porque esto es una verdad inclaudicable. Esto es una verdad que no se puede retrucar. Hoy te preguntamos, ¿estás decidido a seguir a Cristo? ¿A quién deben los cristianos la firmeza
y las victorias que tienen frente a las diversas pruebas que están pasando por el mundo? ¿A quién deben esa fuerza? Tiene mucho que ver el poder de Dios sobre sus vidas por afirmarse en la palabra dada por Dios. Estimado oyente, los que siguen vanidades ilusorias, dice la Biblia, la misericordia de Dios abandonan. Mas yo, dice el profeta Jonás, cuando arrepentido se dio cuenta que él seguía a vanidades ilusorias y se perdió en el camino, un día se arrepintió y dice: yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Queridos amigos, yo quisiera invitarles a que juntos estemos meditando sobre este pasaje sobre la Torre de Babel. ¿Qué daño le hace al hombre querer soltarse de la mano de Dios? Por eso vamos a leer en Génesis 11, capítulo 11, verso 1 en adelante. Leemos entonces la palabra de Dios. El título es La Torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosamos a fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de la piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Al lugar del... Perdón, se me pasó la página. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Así los esparció Jehová desde la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Yo no sé, David, si a ti te pasa lo mismo, pero yo escuché por todas partes que hay mucha confusión en la gente. ¿Y a qué se deberá? Hoy en día lo que reina es la confusión, porque hay tantas voces, tanta información, pasan tantas cosas y se sabe de ellas a cada instante, que lo que hay es una gran confusión. El trágico hecho que sucedió en Palestina hace unos días, bueno, todo el mundo estaba convulsionado porque nadie sabía si eso había sido un atentado, si había sido un misil, si había sido un accidente, y eso es lo que está reinando en el mundo de hoy. Demasiada información y confusión, porque no hay una idea clara sobre un tema, sino que hay muchas voces opinando y diciendo, tanto para un lado o para el otro, miles de hipótesis, y la gente está abrumada. O sea que se dicen los políticos y los comentaristas modernos que el Líbano, incluso lo confirma la Biblia, ¿no? El Líbano en este momento, en estos tiempos, estaba siendo la Suiza de Medio Oriente. Fíjate la riqueza que había acumulado ese país y la gloria del pasado. Es decir, es un país que tiene mucha vida llena de guerras y victorias y perdidas, ¿no es cierto? Pero sin embargo, esas batallas que tuvieron los fortalecieron y se hicieron muy ricos, al punto que en este tiempo se le estaba llamando la Suiza de Medio Oriente. Y yo creo cómo nos nubla, ¿no? Cómo nos nubla la visión espiritual, la riqueza, la abundancia, el subir, ¿no es cierto? Y acá cuando tú leías recién
el texto que vimos, como hay una palabra, una expresión profética que decía, todo monte sea bajado, ¿no? Y todo valle levantado. ¿Qué te parece? Y es así, el mundo hoy vive uno de los momentos históricos más confusos, porque en la antigüedad, si bien hubo grandes conflictos, ¿no? Pero por lo menos estaba polarizado el mundo, pero hoy en día realmente no sabemos por dónde va a venir la próxima noticia que nos saque el sueño, porque hemos pasado un año con temor a una enfermedad, después con temor porque había novedades sobre una plaga que se acercaba a nuestro país, temor de la economía, de los empleos, de la crisis. Hemos pasado todo un año que la gente estamos pasándolo, pero vamos por la mitad de él recién y la gente quiere que se termine. Sí. Pero eso lo que hace es que nosotros prestemos más atención a las cosas que antes no nos deteníamos a pensar. Una de ellas, por ejemplo, es, como dijo bien usted, la confusión que reina en el mundo. El mundo está dominado por un montón de lenguas, por un montón de intereses, diría yo, cada cual pugnando por sobresalir con el otro, una nación por dominar a la otra, un laboratorio por inventar primero la vacuna, y bueno, y el mundo y la población está confundida. Fíjate que cuando los hombres en aquel tiempo, allí, en los orígenes está ubicado este lugar de la Torre de Babel. Babel da origen a la palabra Babilonia, ¿no es cierto?, que son los lugares más antiguos de nuestra civilización. Allí en la confluencia del Tigris y el Éufrates, en Medio Oriente, en el Golfo Pérsico, toda esa zona está relacionada con esto que estamos leyendo. Y bueno, hay mucha riqueza en uranio, hay mucha riqueza en petróleo, hay abundancia de todo tipo, y siempre lo hubo. Entonces esos lugares siempre fueron codiciados por los hombres. Y es justamente allí donde comienza nuestra civilización, y los hombres eran tan capaces de hacer cosas que un día se le ocurre a un tal Nimrod, ¿no es cierto? En la Biblia pareciera que fue un terrateniente poderoso, que fue hasta un tipo de ingeniero de aquella época, que imaginó esta torre para construirla y enseguida comenzó a trabajarla. De una manera tan espectacular que ellos pretendían llegar al cielo con esto, David. Y fíjate que era como un desafío a Dios, ¿no? Y fíjate que cuando uno quiere subir demasiado en esta vida es como que se suelta de la mano de Dios para ir más rápido, ¿no? ¿Qué opinás? Y es así, porque en este mundo donde lo material es tan importante para el hombre, muchas veces lo espiritual, los valores, ¿no?, la honestidad, el trabajo duro, pierden validez. Y precisamente Dios es lo que nos recomienda en toda su palabra, que tengamos valores, que tengamos fe en obrar bien, que la recompensa vendrá. Y sin embargo, en el mundo de hoy parece que los caminos se tuercen, ¿no?, como dice la palabra que leíamos recién. Y después la confusión, ¿de dónde viene? De este desafío contra el Señor. Lo que pasa es que nosotros cuando queremos avanzar sin Dios, allí nos perdemos. La construcción antigua de la Torre de Babel, es interesante ver los orígenes de nuestra historia, porque prácticamente allí encontramos los primeros datos de por qué tenemos estilos de vida, como nuestras rutinas diarias, en donde nos explicamos el porqué de las cosas que nos pasan. Siempre hemos tenido la tendencia a soltarnos de Dios. Queremos llegar donde Él está, porque inconscientemente sentimos que es el lugar donde más nos conviene estar. No es así, David, que es el lugar más hermoso
buscar estar con Dios, pero no es de esta forma, ¿no? No es de esta forma. Tampoco queriendo apagar el nombre poderoso de Dios. Fíjate, yo cuando veo Trump Tower, ¿no? Esa torre enorme que se está edificando en distintos lugares, me llama la atención, ¿no? Las torres gemelas fueron hechas con esta sensación de querer ser grandes, de ser poderosos, de mostrar e intimidar, ¿no es cierto?, a los menos, a los que son menos. Pero el problema es que queremos llegar sin la ayuda de Dios, sin sujetarnos a sus consejos y leyes. Los hombres se enredaron en ese emprendimiento de edificar la Torre de Babel, y la idea era, hagámonos un nombre. Y no es esa el deseo de mucha gente cuando trabaja y quiere ser más y tener más. No es querer tener un nombre. Pareciera ser que esa gloria de dejar un nombre en un cartel, ¿no es cierto?, después que uno se muere, queda el nombre que fulano de tal edificó tal edificio, ¿no? No es en el fondo un intento de sembrar para siempre su figura, su nombre, su apellido, su gloria. Es la vanagloria de la vida, ¿no? Muy bien. Es buscar una gloria vana, una gloria pasajera, dejar un legado, Sí. trascender, pero con lo que uno hizo, con lo que uno obtuvo, con lo que logró. El hombre, el ser humano común, trata afanosamente de ser alguien, de buscarse un nombre, de tener un prestigio, de amasar una riqueza o de inventar alguna teoría y dejar su nombre en la ciencia. Es algo que siempre ha pasado en la humanidad, pero ¿saben una cosa? Hay otra forma de trascender que está opuesta a esta. Es negar a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos. Es agarrar y reconocer delante de Dios de que no somos la gran cosa, de que tenemos errores, de que por más que a veces intentamos, somos débiles y fracasamos muchas veces, y no es una tragedia fracasar. Lo que es una tragedia es no resignarnos a fracasar una y otra vez y tratar de llenar ese fracaso con éxito. Y volver a comenzarlo. Aunque parezca una contradicción lo que digo. Tratar de llenar nuestro vacío con algo que lo llene, con un logro económico, material o político o lo que sea. Entonces, la Torre de Babel se ve hoy en día. Hay un país en Medio Oriente también que ha hecho toda una ciudad en el desierto, en Dubái, me parece que es Dubái, que ha hecho un despilfarro de dinero, digo yo, tratando de hacer torres, las torres más altas, los edificios más modernos, y todo ¿para qué? ¿Con el afán de qué? ¿No? Estimados oyentes, cuando nos ilusionamos con grandezas, cuando nos hacemos castillos en el aire, como dice la canción popular, entonces es seguro que terminaremos soltados de la mano de Dios y confundidos. Por eso el Señor Jesús, mirando a los discípulos, les decía, sin mí nada podéis hacer. Por eso decimos, con el Señor todo es posible, pero sin Él nada permanentemente lograremos. Y ya para terminar, vamos a dejar esta reflexión final. La Biblia es un libro que nos ha inspirado durante muchos años al hombre, y en él está la verdad. La Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre si ganara el mundo y pierde su alma? Así que el mensaje para cerrarlo es, vamos a ocuparnos de nuestra alma, vamos a ocuparnos de aquel que nos puede salvar, de aquel que es el único que puede llenar ese vacío que tiene el hombre. Y después podemos llegar al cielo, pero tomado de la mano poderosa de Dios.
Hasta la semana que viene, que el Señor les bendiga ricamente. Voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Escucharte hablar. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Nada más que escucharte hablar. Vengo a ti, guíame, santifícame.